Hola, en este video voy a mostrar cómo realizar la completación de datos faltantes en HydroCalc 2. Para la realización de este trabajo, el programa cuenta con un módulo de completación de series mediante regresión lineal simple y regresión múltiple, y para ello necesito los datos ordenados en columnas. En realidad el intervalo de fechas no es tan importante. El programa puede completar cualquier intervalo, sea diario, mensual, anual, trimestral, pero hay que tener en cuenta que el proceso que utilice es una regresión lineal simple. Voy a empezar con el caso más sencillo. Por ejemplo, para completar estos datos que los tengo ordenados tanto en fechas como en columnas por estación, son datos diarios, y simplemente lo que voy a hacer es copiar todo esto y pegarlo al programa. Por supuesto, los datos faltantes tienen que estar indicados con menos 99.9, ese es el valor. Voy a esperar un momento, ya pegó los datos, y lo que voy a hacer ahora es determinar los coeficientes de correlación entre estaciones. Esta operación funciona de la siguiente manera. En una regresión lineal simple, bueno, al menos en la forma en la que se trabaja en HydroCalc, lo que se busca es correlacionar el comportamiento hidrológico o el comportamiento meteorológico de las precipitaciones en cada una de las estaciones, y se comparan todas contra todas. Es decir, en una región dada, si se asume que tienen un comportamiento hidrológico similar, se asignan todas estas estaciones al programa, como en este caso, y el programa buscará la correlación entre todas las estaciones. Por supuesto, la correlación no va a ser igual con todas. En algunos casos, con algunas estaciones será más fuerte que con otras, y el programa buscará esa mejor correlación para realizar la completación. En este caso es el caso más sencillo, son datos diarios, y bueno, es un registro histórico bastante grande también, y son algo de 6-7 estaciones que están cercanas, ¿no? Entonces ese es el trabajo. En primer lugar voy a calcular las correlaciones con bueno, los coeficientes de correlación con este botón. Voy a esperar un momento, dado que son bastantes datos, el programa puede demorar. Aquí tengo algo de 53 años de registro, entonces voy a esperar. Bien, ya terminó. Aún con toda esta cantidad de información, el programa no ha demorado más de ni siquiera un minuto. Ha encontrado los coeficientes de correlación como les indiqué. No en todos los casos se ha presentado la mejor correlación, pero bueno, esto es debido también a la cantidad de información y que son datos diarios. En estos casos lo más recomendable en el caso de datos diarios no es completar en periodos tan extensos, ¿no? Sino más bien en periodos más cortos, ya sea de 5 o hasta de 15 años. En este caso tengo más de 50, pero bueno, eso solo es a modo de ejemplo. Y finalmente, con este botón, luego de ver si los coeficientes de correlación son aceptables, al menos en este caso son bastante bajos en realidad, pero bueno, a modo de ejemplo solamente le daré aquí en completar datos. Voy a esperar también un momento que realicen los cálculos necesarios, y ya está. Ahora bien, en el caso de que hubieran datos faltantes todos de un día, por ejemplo, en todas las estaciones, tendría que haber seleccionado acá el promedio para datos diarios. Entonces lo que hará el programa será buscar el día anterior y el día siguiente, y utilizará el promedio para rellenar el faltante. Por supuesto les dará la advertencia. En mi caso no ha ocurrido eso, así que simplemente ya tendría completos mis datos. Esta información la pueden graficar también. Y si desean la pueden añadir a la base de datos. Este proceso va a demorar un poco también, dado que es mucha información en realidad. Así que vamos a esperar. Ya está. Entonces aquí nos va a mostrar el gráfico. Como les dije, bueno, esto puede demorar dependiendo de sus computadoras también. Y pueden utilizar algunos intervalos de tiempo para revisar qué tan eficiente ha sido la completación, ¿no? Bien, como les dije, bueno, los coeficientes de correlación no han sido lo suficientemente buenos, y de hecho tampoco era conveniente utilizar tanta información para completar datos diarios, pero a modo de ejemplo quería que lo tengan en cuenta. Bien, entonces esta información luego se puede agregar a la base de datos de precipitaciones siempre y cuando la hayan conectado. En nuestro caso no está conectada, y también podrían luego importar directamente
estaciones específicas o importar todos los datos de precipitación o de las otras variables, ¿no? Si es que tuvieran de varias regiones, por ejemplo, y las quisieran comparar. Bueno, eso lo vamos a ver en breve. Entonces, el siguiente caso es para completar datos mensuales. En ese caso lo que tendría que hacer ya es obtener los resúmenes respectivos de esta información. Entonces voy a ir a herramientas, resumen de datos, diarios o mensuales. Voy a obtener del portapapeles. Bueno, aquí me advierte que no copie los encabezados. Voy a obtener del portapapeles. Realizaré mi resumen. Voy a ver los meses en columnas. Y esta información la voy a copiar a un archivo de Excel. Bueno, dada la nomenclatura de septiembre, a veces hay que dar un doble clic para que se actualice. Aquí sería estación 1, esta es Weber Bauer. ORG lo voy a poner nada más de originales. Y así voy a construir mi archivo de datos mensuales. Bueno, ya tengo construido mi archivo de precipitaciones mensuales y lo que hice fue guardarlo con el nombre de precip.m en la carpeta que puedo conectar directamente a la base de datos. Como les dije, este proceso no es obligatorio. En realidad basta con seleccionar los datos. Por supuesto tienen que estar con menos 99.9 los faltantes y simplemente ir a completación y pegarlos. Entonces el programa directamente los va a interpretar tal cual si hubieran ingresado como archivos de la base de datos, así que no hay ningún problema. Hay que tener en cuenta otro detalle. El primer año y el último año no pueden tener faltantes en todas las estaciones, porque si no eso me va a generar un error. Por más que tiene estas herramientas para completar con los promedios los años en donde hay faltantes en todos, siempre necesita un año anterior y un año siguiente, entonces en este caso no funcionaría, ¿no? Voy a dar aquí en calcular coeficientes de correlación y me tendrá que saltar un mensaje de error aquí, aunque, bueno, en primer lugar me dirá que hay registros vacíos en todas las estaciones. Eso se da porque en el año 2017 tengo faltantes en diciembre en todas las estaciones y los ha dejado en blanco, ¿ya? Pero bueno, en el caso de que no fuera así, de que el último año tuviera al menos una estación completa, simplemente le daría en mensual y el programa calcularía. En mi caso me va a salir un mensaje de error porque hay un faltante en todas las estaciones, ¿no? Entonces, bueno, acá voy a asumir un valor aquí, nada más, solamente para que lo tengan, para que lo vean. Y voy a dar calcular y ahí sí me habrá completado todos los demás datos. Por supuesto, esto no es confiable, aquí simplemente he agregado el valor de 5, pero bueno, esto debería estar por defecto en los 99.9 y de preferencia si hay faltante, mejor lo eliminamos y dejamos que el programa calcule. Ya tendríamos que ordenar nuestros datos de otra manera, esquematizarlos, hacer un análisis más profundo si queremos realizar una extensión mediante esta herramienta. Entonces, este mismo procedimiento es factible de hacerlo conectando una base de datos. En mi caso ya la he conectado. Simplemente le doy un clic aquí, he seleccionado la carpeta. Bueno, ya como estaba conectada ya simplemente me sale ese mensaje de error. Y luego en mi archivo, en el recuadro donde se ingresa la precipitación, cambiaré el nombre del archivo precip.m, que es el nombre con el que he guardado este archivo de aquí. ¿Para qué? Para ya no tener que estar copiando y pegando, ¿no? La ventaja es que podrán tener varios datos de varias estaciones de diferentes zonas y luego simplemente tendrán que seleccionar los datos de su interés y no tendrían que estar construyendo una base de datos a cada instante, ¿no? Cada momento o en cada estudio hidrológico. Entonces el programa va a importar automáticamente los datos. Voy a eliminar el último nuevamente porque es faltante y la verdad es que no me sirve de mucho. Ahora en el tiempo, bueno, ya está un poco largo el video, pero en el tiempo vale la pena explicarles un poco acerca de estas dos nuevas funciones. La primera es una regresión lineal simple, correlacionada en el tiempo. Utiliza una correlación espacial, analiza cada una de las estaciones contra todas las demás
y obtiene los coeficientes de correlación como se muestran aquí, ¿no? Namora con Weber-Bauer, Namora con Encañada, Namora con Jesús. Y la siguiente opción es una correlación mixta, una correlación mezclada, espacio-temporal, pero tiene un pequeño detalle. Lo que va a hacer esta opción es ordenar internamente los datos de las estaciones en formas de tabla según el intervalo temporal que le indiquemos. En nuestro caso, como son datos mensuales, le estoy indicando que analice cada 12 meses. Entonces lo que vamos a tener es, son años hidrológicos en sí, y lo que va a buscar es una correlación temporal, es decir, el comportamiento hidrológico de la región en un año determinado, lo va a comparar y va a buscar la mejor correlación entre todos los años. Por ejemplo, si me faltan datos en la estación A en este periodo, lo que va a hacer es, en el año 1983 va a buscar la mejor correlación. Y supongamos que la tuviera con el año 2002, entonces lo que hará será utilizar los datos del año 2002, pero de la misma estación, para completar los datos del año 1983. Es una correlación que analiza los coeficientes de regresión entre años, pero la completación es directamente, entre estaciones, pero la completación es entre años. Entonces, teniendo en cuenta ese detalle, lo que tenemos que hacer acá para poder aplicarla es, en primer lugar, reiniciar el formulario, porque no es porque ya hemos hecho un precálculo. Entonces acá, antes de importar, seleccionaré esta opción. Voy a importar la información que requiero. Y la ventaja también de esta nueva herramienta es que no es necesario que completemos el último año, ¿no? Es un poco también la ventaja. Entonces, el último dato y el primero, perdón. Lo que voy a hacer ahora es determinar que, dado que son mensuales, lo dejaré en 12 meses y voy a hacer el cálculo de los coeficientes de correlación. Acá me ordena también el programa los datos, pero lo importante es que vean aquí cómo ha hecho el análisis, ¿no? Los años hidrológicos se ha analizado el año 1 con el año 2, con el año 3, etc. Todos los años han sido comparados con todos los años. Y lo que haremos ahora será seleccionar un intervalo mensual, por ejemplo, dado que nuestros datos están en meses, y voy a dar aquí en completar datos. Lo voy a dejar en no usar, vamos a completar datos. Y ya está. El programa automáticamente me hace la completación y les aseguro que esta forma de completar los datos es mucho más eficiente que la otra. Entonces voy a hacer un gráfico, por ejemplo, para que lo vean. Y los resultados en realidad son bastante más reales que en los otros casos. Bien, y esas serían las dos opciones que tienen en HidroCalc para completar datos mensuales o datos diarios. Los datos anuales se completan de igual manera, el esquema de trabajo es el mismo. Luego de que se ha completado la información, también se puede directamente agregar a la base de datos. Por ejemplo, lo voy a agregar a la base de datos de precipitaciones. El programa ya está realizando el proceso y me enviará el mensaje de datos añadidos y podré verificarlo aquí directamente. Lo agregará con su respectivo identificador de completo para que lo podamos utilizar en posteriores procesos. Entonces, respecto al módulo de regresión múltiple, este módulo en realidad está pensado para otro tipo de aplicaciones. Sin embargo, quería aclarar que sí se puede utilizar para realizar la completación de datos faltantes. No es como el de regresión lineal simple, que completa al mismo tiempo todas las estaciones. En este caso tenemos que tener completos los datos de las estaciones circundantes para rellenar los datos de una sola estación de interés, ¿no? Las aplicaciones son, en realidad está pensado para otro tipo de aplicaciones y no directamente para este tipo de completaciones, así que lo veremos en videos posteriores. Gracias.